Prólogo. El nacimiento de Simon Arthur Henry FitzRanulph Bassett, conde de Clivedon, fue recibido con grandes celebraciones. Las campanas repicaron durante horas, hubo champán para todos para festejar la llegada del recién nacido y todo el pueblo de Clivedon dejó sus labores para unirse a la fiesta organizada por el padre del joven conde. Este no es un niño cualquiera, le dijo el panadero al herrero. Y no lo era porque Simon Arthur Henry FitzRanulph Bassett no sería conde de Clivedon para siempre. El título era pura cortesía. Simon Arthur Henry FitzRanulph Bassett, el niño con más nombres de los que cualquier niño pudiera necesitar, era el heredero de uno de los ducados más antiguos y ricos de Inglaterra. Y su padre, el duque de Hastings, había estado esperando este momento durante años. Mientras se paseaba con su hijo, en brazos frente a la habitación de su mujer, al duque no le cabía el corazón en el pecho de lo orgulloso que estaba. Pasados los 40 años, había visto a todos sus amigos duques y condes engendrar herederos. Algunos habían tenido que ver nacer varias hijas antes de la llegada del esperado varón, pero, al final, todos se habían asegurado la línea sucesoria, que su sangre perduraría en las próximas generaciones de la alta sociedad británica. Pero el duque de Hastings, no. A pesar de que su mujer había conseguido concebir 5 hijos, solo 2 de esos embarazos llegaron a los 9 meses y en ambos casos, los niños nacieron sin vida. Después del 5.º embarazo, que acabó al 5.º mes con un aborto, en el que la madre perdió mucha sangre, todos los médicos comunicaron a los duques que no era aconsejable volver a intentar concebir. La vida de la duquesa corría peligro. Estaba demasiado débil y quizá, según los médicos, era demasiado mayor. El duque tendría que irse haciendo a la idea de que el ducado de Hastings dejaría de pertenecer a la familia Bassett. La duquesa, en cambio, Dios la bendiga, conocía perfectamente cuál era su papel y después de un periodo de recuperación de 6 meses, abrió la puerta que comunicaba los 2 dormitorios, y el duque volvió a la búsqueda de un hijo. 5 meses después, la duquesa comunicó al duque que estaba embarazada. La euforia del primer momento quedó empañada por la firme decisión del duque de que nada, absolutamente nada, truncara este embarazo. A partir del mismo momento en que la duquesa tuvo la primera falta, se vio obligada a guardar cama. Un médico acudía a visitarla cada día y hacia mitad del embarazo, el duque localizó al mejor doctor de Londres y él le ofreció un dineral para que abandonara su consulta y se trasladara a Clivedon temporalmente. Esta vez, el duque no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Tendría ese hijo y el ducado se quedaría en la familia Bassett. La duquesa empezó a tener dolores al 8.º mes y a las enfermeras le colocaron almohadas debajo de la cadera. El doctor Stubbs les explicó que la gravedad haría que el niño se mantuviera dentro. Al duque le pareció un argumento lógico y, cuando el doctor se marchaba por las noches, colocaba otra almohada, dejándola formando un ángulo de 20 grados. Y así permaneció durante un mes. Y, por fin, llegó la hora de la verdad. Todos rezaban por el duque, que tanto deseaba un heredero, y pocos se acordaron de la duquesa, que, a medida que le había crecido la barriga, había ido perdiendo peso hasta quedarse en los huesos. Nadie quería ser demasiado optimista porque, al fin, ni, al cabo, la duquesa ya había dado a luz y enterrado 2 niños. Además, aunque todo saliera bien, podía perfectamente ser una niña. Cuando los gritos de la duquesa fueron más fuertes y frecuentes, el duque, haciendo caso omiso de las quejas del doctor, la comadrona y la doncella de la duquesa, entró en la habitación de su mujer. Todo estaba lleno de sangre, pero estaba decidido a estar presente cuando se conociera el sexo del bebé. Salió la cabeza, luego los hombros. Todos se inclinaron para ver el fruto de los dolores y empujones de la duquesa y entonces el duque supo que Dios existía y que estaba con los Bassett.
Dejó que la comadrona lo limpiara y luego cogió al niño en brazos y salió fuera para enseñárselo a todo el mundo. «Es un niño», gritó. «Un niño perfecto». Y mientras los criados lo celebraban, el duque miró al pequeño conde y le dijo: «Eres perfecto. Eres un Basset. Y eres mío». Quería llevarlo fuera para que todos vieran que había tenido un varón sano y fuerte, pero estaban a principios de abril y hacía un poco de frío, así que, al final, accedió a que la comadrona se lo llevara con la madre. El duque montó a lomos de un caballo, castrado, y salió a celebrarlo, gritando a todo el que quisiera escucharle la buena noticia. Mientras, la duquesa, que desde el parto no había dejado de sangrar, quedó inconsciente y al final, falleció. El duque lo sintió mucho por su mujer. Lo sintió con toda el alma. No la había querido, por supuesto, ni ella a él, pero habían mantenido una bonita amistad desde la distancia. Del matrimonio, el duque solo esperaba un hijo y heredero y, en ese aspecto, su mujer había demostrado ser todo un ejemplo de conducta. Dio órdenes de que cada semana hubiera flores frescas en su tumba, todo el año, y trasladaron su retrato del salón al vestíbulo, a un lugar prominente encima de la escalera. Y luego el duque se dedicó a la tarea de criar a su hijo. Obviamente, el primer año, no pudo hacer casi nada. El bebé era demasiado pequeño para los libros de administración de las tierras y responsabilidades, así que lo dejó al cuidado de la niñera y se fue a Londres, donde continuó con la vida que llevaba antes de ser padre, salvo que ahora obligaba a todo el mundo, incluido el rey, a mirar el retrato en miniatura que le había hecho a su hijo poco después de nacer. Visitaba Clivedon de vez en cuando y, para el segundo aniversario de Simon, regresó con la intención de encargarse personalmente de la educación del conde. Le había comprado un pony, una pistola para cuando fuera mayor y acudiera a la casa del zorro, y había contratado maestros para que le enseñaran todo lo que un hombre puede saber. «Es demasiado joven para todo esto», exclamó la niñera Hawkins. «Bobadas», respondió el duque de un modo condescendiente. «Obviamente, no espero que se especialice en ninguna de estas materias en los próximos años, pero nunca es demasiado temprano para iniciar la educación de un duque». «No es un duque», dijo la niñera. «Lo será». Hastings le dio la espalda y se agachó junto a su hijo, que estaba construyendo un castillo asimétrico con unos bloques en el suelo. El duque hacía meses que no iba a Clivedon y quedó encantado con lo mucho que Simon había crecido. Era un niño sano y fuerte, de cabello castaño y ojos azules. «¿Qué estás construyendo, hijo?» Simon sonrió y señaló. Hastings miró a la niñera Hawkins. «¿No habla?» Ella agitó la cabeza. «Todavía no, señor». El duque frunció el ceño. «Tiene 2 años. ¿No debería hablar ya?» «A algunos niños les cuesta más que a otros, señor. Pero está claro que es un chico brillante». «Claro que lo es. Es un Basset». La niñera sintió. Siempre lo hacía cuando el duque hablaba de la supuesta superioridad de los Basset. A lo mejor sugirió: «No tiene nada que decir». El duque no pareció demasiado convencido, pero le dio a Simon un soldado de juguete, le acarició la cabeza y se fue a montar la nueva yegua que le había comprado a Lord Ward. Sin embargo, 2 años después no tuvo tanta paciencia. «¿Por qué no habla?», gritó. «No lo sé», respondió la niñera, retorciendo las manos. «¿Qué le ha hecho?» «Yo no le he hecho nada». «Si hubiera hecho bien su trabajo, mi hijo», dijo, señalando a Simon con un enfurecido dedo, «hablaría». El niño, que estaba practicando con las letras en su pequeño escritorio, no se perdía detalle de la conversación. «Por el amor de Dios, tiene 4 años», gruñó el duque. «Se supone que ya debería hablar». «Sabe escribir», se apresuró a decir la niñera Hawkins. «He criado 5 niños, y ninguno aprendió a escribir tan rápido como el señorito Simon». «Si no puede hablar,
Va a necesitar escribir mucho, dijo, y añadió, dirigiéndose al niño, con los ojos encendidos. Di algo, maldita sea. Simón se echó hacia atrás, con los labios temblorosos. Señor, exclamó la niñera, lo está asustando. Hastings dio media vuelta para mirarla a la cara. A lo mejor es lo que necesita. A lo mejor necesita una buena dosis de disciplina. Una buena zurra quizá sirva para hacerle hablar. Cogió el cepillo de plata que la niñera usaba para peinar a Simón y se dirigió hacia su hijo. Yo te haré hablar, pequeño estúpido. No. La niñera Hawkins contuvo la respiración. El duque dejó caer el cepillo. Fue la primera vez que escucharon la voz de Simón. ¿Qué has dicho? Susurró el duque, con los ojos llenos de lágrimas. Simón cerró los puños y la mandíbula y empezó a moverse cuando dijo, no me menos p. El duque palideció. ¿Qué está diciendo? Simón volvió a intentarlo. Niene. Dios mío. Susurró el duque, horrorizado, es tonto. No es tonto. Dijo la niñera, abrazando al niño. No me Simón respiró hondo, menos pegues. Hastings se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué podría haber hecho para? Debería alegrarse por él. Le recriminó la niñera, lleva 4 años esperando a que hable y ahora, cuando lo hace. Es idiota. Gritó Hastings. Un maldito idiota. Simón se echó a llorar. El condado de Hastings va a ir a parar a manos de un tonto, dijo el duque, tantos años, esperando un heredero y todo para nada. Debería haberle dado el título a mi primo. Le dio la espalda a su hijo, que se estaba secando las lágrimas con las manos, intentando ser fuerte ante su padre. No puedo mirarlo. Ni siquiera soporto mirarlo. Y, entonces, se fue. La niñera abrazó al niño. No eres tonto, le susurró, furiosa, eres el niño más listo que conozco. Y si alguien puede aprender a hablar correctamente, ese eres tú. Simón se acurrucó en su regazo y sollozó. Ya verá, dijo la niñera, tendrá que tragarse sus palabras, aunque sea lo último que haga en esta vida. La niñera Hawkins se esforzó por cumplir su palabra. Mientras el duque de Hastings se instaló en Londres e intentó hacer ver que no tenía ningún hijo. Ella pasó cada minuto del día con Simón, enseñándole letras y sonidos, elogiándolo cuando hacía algo bien y dándole palabras de ánimo cuando fallaba. Los progresos eran lentos pero, poco a poco, el discurso de Simón fue mejorando. A los 6 años, el no se había convertido en n-il no, y a los 8 ya decía frases enteras sin titubear. Sin embargo, cuando estaba nervioso o enfadado seguía teniendo problemas, y la niñera Hawkins tuvo que recordarle que tenía que estar tranquilo si quería pronunciar las palabras enteras. Pero Simon estaba decidido, era inteligente y a lo más importante, era muy testarudo. Aprendió a respirar hondo antes de cada frase y a pensar lo que iba a decir antes de abrir la boca. Memorizó la sensación que tenía en la boca cuando hablaba bien e intentó analizar qué era lo que no funcionaba cuando tartamudeaba. Y, al final, a los 11 años, miró a la niñera a los ojos, respiró hondo, y dijo, creo que ha llegado la hora de ir a ver a mi padre. La niñera lo miró muy seria. El duque no había venido a ver a su hijo en 7 años. Y tampoco había respondido ninguna de las cartas que Simón le había enviado. Y fueron cerca de un centenar. ¿Está seguro? Le preguntó. Simón asintió. Está bien. Diré que preparen el carruaje. Saldremos hacia Londres mañana, por la mañana. El viaje duró 1 día y medio, y cuando cruzaron la verja de Bassett House era casi de noche. Simón observó maravillado el ir y venir de carruajes en las calles de Londres mientras subía la escalera de la entrada de la mano de la niñera Hawkins. Ninguno de los dos había estado antes en Bassett House,
Así que, cuando llegaron a la puerta principal, a la niñera solo se le ocurrió llamar al picaporte. La puerta se abrió enseguida y se vieron observados por un mayordomo más bien imponente. Las entregas, dijo, cerrando la puerta, se hacen por la puerta de atrás. Espere un segundo, dijo la niñera, colocando un pie en el umbral, no somos criados. El mayordomo miró con desdeño su ropa. Bueno, yo sí, pero él no. Cogió a Simón por el brazo y él lo colocó delante de ella. Es el conde Clivedon y será mejor que lo trate con un poco más de respeto. El mayordomo se quedó con la boca abierta y parpadeó varias veces antes de hablar. Según tengo entendido, el conde Clivedon está muerto. ¿Qué? Exclamó la niñera. Le aseguro que no estoy muerto, dijo Simón, con toda la indignación que puede mostrar un niño de 11 años. El mayordomo lo miró y enseguida reconoció la mirada de los Basset. Los hizo entrar. ¿Por qué creía que estaban muerto? Preguntó Simón, maldiciéndose por tartamudear, aunque no le sorprendió porque era lo que le pasaba cuando se enfadaba. No me corresponde a mí contestar a esa pregunta, respondió el mayordomo. Por supuesto que sí, dijo la niñera, no puede decirle algo así a un niño de su edad y no explicárselo. El mayordomo se quedó callado, y luego dijo, el duque no lo ha mencionado en años. Lo último que dijo fue que no tenía ningún hijo. Parecía muy afectado, así que nadie le hizo más preguntas. Nosotros, bueno, los criados, supusimos que había muerto. Simón apretó la mandíbula e intentó calmar la rabia que sentía en su interior. Si su hijo hubiera muerto, ¿no le habría llevado duelo? Preguntó la niñera. ¿No se le ocurrió pensar eso? ¿Cómo pudo pensar que el niño estaba muerto si su padre no llevaba duelo? El mayordomo se encogió de hombros. El duque suele vestirse de negro. El duelo no habría alterado su manera de vestir. Esto es una ofensa, dijo la niñera, le exijo que vaya a buscar al duque inmediatamente. Simón no dijo nada. Estaba haciendo un gran esfuerzo para intentar controlar sus emociones. Tenía que hacerlo. Solo podría hablar con su padre, si se calmaba un poco. El mayordomo asintió. Está arriba. Le comunicaré su llegada de inmediato. La niñera empezó a caminar furiosa de un lado a otro, refunfuñando entre dientes y refiriéndose al duque en todas las palabras ofensivas de su extraordinariamente amplio vocabulario. Simón se quedó en medio de la sala, con los brazos como palos a ambos lados del cuerpo, respirando hondo. Puedes hacerlo, se decía, puedes hacerlo. La niñera lo miró, vio que intentaba controlar sus emociones y en voz baja, le dijo, respira hondo. Y piensa las palabras antes de hablar. Si puedes controlar. Veo que sigue mimándolo como siempre, dijo una imponente voz desde la puerta. La niñera se levantó y, lentamente, se giró. Intentó encontrar algo respetuoso que decir. Intentó encontrar algo que suavizara aquella situación tan tensa. Pero, cuando miró al duque, vio a Simón en sus ojos y le invadió la rabia. Puede que el duque se pareciera a su hijo, pero no era un padre para él. Usted, señor, es un ser despreciable, dijo, al final. Y usted, señora, está despedida. La niñera retrocedió. Nadie le habla así al duque de Hastings, dijo. Nadie. Ni siquiera el rey, dijo Simón. Hastings se dio la vuelta, sin apenas darse cuenta de que su hijo había pronunciado perfectamente esas palabras. Tú, dijo el duque, en voz baja. Simón asintió. Había conseguido decir bien una frase, pero era una corta y no quería tentar su suerte. No mientras estuviera tan enfadado. Normalmente, podía hablar durante días sin tartamudear, pero ahora. La manera en que su padre lo miraba lo hizo sentirse un niño idiota. Y, de repente, se sintió la lengua muy pesada. El duque sonrió con crueldad. Dime, chico, ¿qué tienes que decir? ¿Qué
¿Qué quieres decir? No pasa nada, Simón le susurró la niñera, lanzándole una mirada envenenada al duque. No dejes que te afecte. Puedes hacerlo, cariño. Y, sin saber cómo, esas palabras de ánimo consiguieron el efecto contrario. Simón había venido a Londres para enfrentarse a su padre y la niñera lo estaba tratando como si fuera un bebé. ¿Qué pasa? Preguntó el duque. ¿Te ha comido la lengua el gato? Los músculos de Simón se tensaron hasta tal punto que empezó a temblar. Padre e hijo se miraron durante un rato, aunque pareció una eternidad, hasta que el duque empezó a maldecir a su hijo y ese fue hacia la puerta. Eres mi mayor fracaso, le dijo a su hijo, no sé qué habré hecho para merecer este castigo, pero que Dios me asista si algún día te vuelvo a mirar a los ojos. Señor, exclamó la niñera, indignada. Aquellas no eran formas de hablarle a un niño. Sáquelo de mi vista, gritó, puede quedarse con el trabajo, siempre que lo mantenga alejado de mí. Espera. Lentamente, al oír la voz de Simón, se dio la vuelta. ¿Has dicho algo? Preguntó, arrastrando las palabras. Simón tomó aire por la nariz 3 veces, los labios apretados por la rabia. Se obligó a relajar la mandíbula y se rascó la lengua con la parte superior del paladar, intentando recordar la sensación de hablar bien. Al final, justo cuando el duque estaba a punto de volverlo a rechazar, abrió la boca y dijo, «Soy tu hijo». Escuchó cómo la niñera Hopkins soltaba un resoplido de alivio y en los ojos de su padre, vio algo que no había visto nunca. Orgullo. No demasiado pero, en el fondo, brillaba una chispa de orgullo, eso le dio a Simón un poco de esperanza. Soy tu hijo, repitió, un poco más alto, y no Q. De repente, se le cerró la garganta. Y le entró el pánico. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo, pero notaba un nudo en la garganta, la lengua le pesaba y se le empezaron a cerrar los ojos. Y no Q. Vete a casa, dijo el duque, en voz baja. Aquí, no hay sitio para ti. Simón sintió el rechazo de su padre hasta la médula, sintió una punzada de dolor que le invadía el corazón. Y mientras el odio nacía en su interior y se le reflejaba en los ojos, hizo una reverencia. Si no podía ser el hijo que su padre quería, juraba por Dios que sería todo lo contrario.